Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo les va? Espero que ustedes se encuentren bien. Como siempre les digo, cada vez que comienzo uno de estos videos de estudio que hago para ustedes, eh, porque deseo, sí, de corazón que todos ustedes se encuentren bien y que Dios los esté protegiendo y guiando constantemente. Este es mi deseo constante cada vez que me encuentro con ustedes a través de este medio. En esta oportunidad quería charlar con ustedes una cita bíblica, ¿sí?, que tiene eh, una importancia en relación a cómo se la lee, se la entiende, cómo se la interpreta. En mi video anterior hice un comentario, ¿sí?, o más que un comentario sobre esta cita, pero me parece también, este, esto es una cuestión personal, ¿no? Siempre, cada vez que uno es, eh, predica algo o presenta algo, siempre lo hace desde una necesidad, ¿sí? Bueno, en mi caso tengo esta necesidad de hablar específicamente de este versículo, no solamente aquellos que comparten mi fe adventista, sino aquellos que no la comparten, pero también, sí, son estudiosos de las Sagradas Escrituras. Eh, la cita a la que me refiero es una cita de Isaías, ¿sí?, eh, refiriéndose al enemigo, ¿sí?, de nuestro Dios y de su Hijo. Eh, pero antes de hablar sobre esta cita, ¿sí?, quería hablar un poco también sobre la lógica. Muchos hermanos que me comentan los videos o me escriben, me hablan de que lo que yo no entiendo, no estoy usando la lógica para entenderlo. Que yo debo estudiar de una forma o debo estudiar de otra, o debo mirar un versículo de una forma, ¿sí?, y lógicamente entenderlo, ¿sí?, como ellos lo entienden. Eh, y esta es una pequeña reflexión que hago, ¿sí?, y que comparto con ustedes, ¿no? La lógica tiene que ver siempre, generalmente, con lo que uno cree, ¿sí? Uno encuentra que cuando alguien dice algo que es lógico, ¿sí?, que uno lo puede encontrar en las Sagradas Escrituras, ¿sí?, y que parece absolutamente lógico, y uno comparte esa idea, generalmente dice amén a esa reflexión, ¿sí?, lógica. Eh, pero cuando alguien dice algo lógico y uno no la comparte, ¿sí?, lo que generalmente se empieza a hacer, ¿sí?, trato constantemente que no sea este mi caso, pero lo que yo veo, ¿sí?, en relación a mis estudios y a estudios de otros hermanos también, es que cuando no se comparte, ¿sí?, empieza la burla, ¿sí?, los famosos emoticones burlones, eh, que obviamente no es propio de un cristiano. Pero también se empieza a definir a las personas y a lo que creen, ¿no?, en relación a su comentario, usando la lógica en relación a lo que está leyendo. O sea que la lógica es relativa, ¿sí? Depende si yo creo lo que están diciendo, lo asumo, que eso que se está diciendo, ¿sí?, es lógico o ilógico, ¿sí? O considero a esa persona que estudia muy poco, no entiende nada. Esto nos debería dar tristeza si nosotros comprendemos que nuestra posición es la verdadera, ¿sí?, y tratar de hacer lo posible para llegar a esa persona y expresarle, ¿sí?, no conforme a una cita, sino conforme a todo el Evangelio, ¿sí?, que es lo que Dios dice en su palabra. Eh, esta cita a la que voy a hacer mención, ¿sí?, lo triste de esta cita es que cuando se la malinterpreta se da opciones, ¿sí?, o interpretaciones a un montón de otras, no citas, sino comprensiones de lo que es la deidad. Y esa mala interpretación ha generado hoy, en estos días, que muchas personas piensen que, por ejemplo, que Cristo no fue igual a nosotros. Ahora, cuando yo presente lo que quería estudiar con ustedes, van a entender a qué me refiero. Eh,
La idea siempre es estudiar personalmente, ¿sí? Que cada uno de nosotros lea las Sagradas Escrituras y pueda en un contexto general comprender, ¿sí?, cuál es la verdad, ¿sí?, y qué es lo que Dios dice en su palabra en un contexto general, no tomando citas de distintos lados eh, para armar una doctrina personal o para aceptar lo que otra persona está diciendo. Sin lugar a dudas, la lógica en sí misma, ¿sí?, es una cuestión humana, ¿sí?, no es una cuestión divina, ¿sí? Nuestro amado Dios, ¿sí?, ¿qué lógica hay en que nuestro amado Dios entregue a su Hijo, ¿sí?, por una raza depravada? ¿Qué lógica hay, sí, en que su Hijo, ¿sí?, se entregue a sí mismo eh, por quienes no lo querían, ni a Él ni a su Padre? En eso no hay lógica. Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que es lógico, ¿sí?, o lo que entiende como lógico, sin estudiarlo con profundidad. La cita que quería estudiar con ustedes es la que está en Isaías 14, ¿sí?, 13 y 14, ¿no? En el capítulo 14, los versículos 13 y 14, que dice de la siguiente manera: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a lo lado del aquilón. Y en el versículo 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Claramente, en esta cita, encontramos que Lucifer, Satanás, ¿sí?, quiso ser semejante al Altísimo. Hay dos cosas que nosotros debemos, al leer esta cita, comprender o tratar de buscar, ¿sí?, en el Evangelio, ¿sí?, a qué se refería Isaías, ¿sí? Hay dos palabras fundamentales, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es el Altísimo? ¿Sí? ¿Y qué significa ser semejante al Altísimo? Una cosa que quería aclarar en relación a la lógica no es que la lógica no existe o que Dios no sea lógico, sino que hay muchas cosas que nosotros consideramos, ¿sí?, humanamente que deben ser lógicas o son lógicas, cuando para Dios nada tiene que ver la lógica con eso. Nuestra comprensión de la lógica tiene que ver con más con lo que nosotros creemos, ¿sí?, que debe ser lógico, más que con lo que es realmente lógico, ¿sí? El amor de Dios es absolutamente lógico, ¿sí? Y se expresó en el plan de redención, ¿sí?, así como se expresó en toda la historia del universo y de la eternidad, ¿sí? Su amor, ¿sí?, es absolutamente lógico, un amor que no tiene fin ni principio. Pero como le decía, esta cita debemos estudiarla, ¿sí?, y definir primariamente quién es el Altísimo y a qué se refiere cuando dice semejante al Altísimo. Satanás quiso ser semejante a quién. Primero, cuando se refiere al Altísimo, lo voy a decir a título personal, yo creo que tanto nuestro Padre Celestial como Cristo son el Altísimo, ¿sí? Mi fe adventista me da esa revelación, ¿sí?, a través de los escritos, pero aquellos que no tengan mi fe adventista, ¿sí?, pueden opinar diferente. ¿Eso hace diferencia en lo que estamos leyendo? Vamos a ver que claramente no hace diferencia. ¿Por qué? Porque se refiere al Padre o se refiere al Hijo, ¿sí? La palabra, ¿sí?, la cual debemos entender en contexto para saber a qué se está refiriendo, es semejante. Semejante uno la entiende naturalmente como algo que no es igual, es parecido, ¿sí? Pero no es así con respecto a las Escrituras, ¿sí? Si uno lee muchos pasajes de las Escrituras cuando habla de semejante, ¿sí?, y voy a usar un ejemplo para que ustedes comprendan a qué me refiero, y es lo que dije anteriormente, que iban a entender a qué me refería cuando empezara a tocar el tema, es que, por ejemplo, en Filipenses 2, del versículo 6 al 8, dice, hablando de Cristo, dice: el cual, siendo en forma de Dios, ¿sí?, su forma, ¿sí?, lo que nosotros podemos ver
¿sí? O podríamos ver de Cristo antes de encarnarse, ¿sí? El cual siendo en forma de Dios, no tuvo por, esta es una versión de 1800 de la Reina Valera, dice, no tuvo por rapiña, o sea, por robo, ser igual a Dios, ¿sí? No es algo que él robó, sino que él era, ¿sí? Él es igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por robo ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo, él se despojó tomando forma de siervo, ¿sí? Cristo, aunque las Sagradas Escrituras dicen que el Padre lo entregó, Cristo se despojó a sí mismo, Él se entregó a sí mismo, ¿sí? No hay una división de criterio entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Así como el Padre lo envió, lo entregó por nosotros, ¿sí? Así mismo Cristo, ¿sí? Se entregó a sí mismo por nosotros. Mas se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? O sea que él, siendo igual a su Padre, ¿sí? Se humilló a ser un ser humano y a hacerse obediente como un ser humano a su Padre, ¿sí? En esto no hay contradicción. Pero dice específicamente que se hizo semejante a los hombres. Cuando nosotros comprendemos que esta semejanza a los hombres, ¿sí? O muchos creen que esta semejanza significa que no era igual al hombre, era parecido al hombre, ¿sí? Entramos en la idea que Satanás siempre nos quiere insinuar en relación a Cristo. Cristo no era como nosotros, ¿sí? Cristo era Dios. Y la Sagrada Escritura dice que él era enteramente hombre, ¿sí? Así como era divino, era enteramente hombre. Y él vivió como un hombre sobre esta tierra, ¿sí? Entonces la palabra semejante no la podemos tomar literalmente como algo que era parecido, sino que era exactamente lo mismo. O sea que la palabra semejante, en este sentido, ¿sí? No está hablando de algo parecido, sino de una igualdad, ¿sí? O sea que Cristo, ¿sí? Aquellos que creen, ¿sí? Que Cristo fue enteramente hombre, ¿sí? Fue hombre como nosotros, ¿sí? Padeció y más que nosotros padeció en esta vida, también pueden comprender la cita de Isaías 14 en relación que cuando se refiere a semejante, está hablando de igualdad. No les pido que solamente crean en esta cita, ¿sí? Vemos en Romanos 8.3, ¿sí? Capítulo 8, versículo 3 dice, por lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por pecado condenó al pecado en la carne. O sea, Cristo, nuestro Padre, envió a su Hijo, ¿sí? En igualdad. La palabra semejante no significa que fue parecido a nosotros, fue exactamente igual a nosotros, ¿sí? Por eso que manifiestan las Sagradas Escrituras, ahí en Filipenses manifiesta que Él se hizo obediente en esta humanidad, fue obediente a su Padre. Y nos enseñó la obediencia a través de su propia vida, como un ser humano, igual a nosotros. En Hebreos, ¿sí? En capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, ¿sí? Según nuestra semejanza, obviamente, pero sin pecado, porque él no pecó. Pero cuando dice según nuestra semejanza, ¿sí? Exactamente igual a nosotros. Él fue tentado en todo lo que nosotros también somos tentados. Es más, Él fue tentado en más cosas, ¿sí? De las que podemos nosotros ser tentados, por cuanto en Él, ¿sí? Residía la salvación de toda la humanidad. La palabra semejanza, si nosotros la comprendemos en un contexto, ¿sí? De no igualdad, estaríamos entendiendo o viendo lo que Isaías dijo de una forma errónea, ¿sí? Ahora, cuando dice que quiso ser semejante al Altísimo, ¿a qué Altísimo quiso ser semejante? ¿Sí? Algunos pueden decir, bueno, a nuestro Padre Celestial, porque Él es el Altísimo, ¿sí? Otros pueden decir, a Cristo quiso ser semejante, ¿sí? Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, entendemos que Satanás quiso ocupar un lugar, ¿sí? Si leemos Isaías, Ezequiel en relación a lo que se revela de Satanás, quiso ocupar un lugar que no le pertenecía.
y que ese lugar solamente le pertenece, ¿sí?, a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo. Aquellos que tienen mi fe y aceptan los testimonios de la mensajera de Dios, Elena G. White, pueden leer en el Deseado de todas las gentes algo que es importante para comprender esto y que, como dije al principio, es difícil cuando nosotros malinterpretamos algunas citas, ¿sí?, porque dejamos abierto el camino a lo que hoy la iglesia a la cual yo pertenecí, que es la iglesia adventista, yo vuelvo a repetir, como lo digo constantemente, yo soy adventista del séptimo día, pero no comparto la doctrina que hoy presenta la iglesia porque no es conforme a justicia. No solamente niega las Sagradas Escrituras, sino que la iglesia lamentablemente niega también los escritos inspirados de la mensajera de Dios. En el Deseo de toda la gente, en la página 13 y 14, dice así, en relación puntualmente a esto que estamos estudiando. Dice, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, sino fue algo que surgió en el momento, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. O sea, tanto el Padre como el Hijo sabían lo que iba a suceder, porque Dios lo sabe todo. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios, ¿sí? ¿Cuáles son esos principios? El amor, el amor, ¿sí?, un amor incomprensible, ¿sí?, un amor que excede todo conocimiento. Dice, desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora la mensajera va a explicar, ¿sí?, a qué se refería, ¿sí?, con esto de semejanza, ¿sí? Va a hablar un poco de esto, va a citar esta idea de semejanza. Dice, Lucifer había dicho sobre las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, ¿sí?, citando a Isaías, seré semejante al Altísimo. Dice, pero Cristo, ¿sí?, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho semejante a los hombres. O sea que Elena utiliza las mismas frases, ¿sí?, las mismas citas bíblicas, y las unifica, tanto Satanás, que quiso ser semejante al Altísimo, como Cristo, ¿sí?, fue semejante a los hombres, ¿sí? Si nosotros entendemos que semejante al Altísimo no es igual, también tenemos que entender que semejante al hombre, ¿sí?, Cristo no fue parecido. Y esto es una incongruencia, ¿sí?, espiritual casi diría, ¿sí? Uno no está entendiendo el plan de redención, ¿sí?, ni la acusación de Satanás en relación a que el hombre no podía guardar la ley. Por eso nuestro amado Salvador vino a desmentir a Satanás. Vino como un ser humano igual a un ser humano, ¿sí? Fue un humano como nosotros. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podía haber permanecido al lado del Padre, continúa la mensajera de Dios. Podía haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Hace casi 2000 años, continúa diciendo, se oyó en el cielo una voz de un significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía, he aquí yo vengo, ¿sí?, nuestro amado Salvador. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero, ¿sí?, empero es una palabra que significa, ¿sí?, como que va a contradecir lo que dijo al principio, ¿sí? ¿Sí? Porque Cristo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, empero, ¿sí?, como si fuera a contradecirse, un cuerpo me has preparado, ¿sí? Él es el sacrificio. He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad.
En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas, ¿sí? El pacto eterno hecho entre el Padre y su Hijo para redimir al ser humano. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice, un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podrían haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiesen contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria visible tomó forma humana visible. Nuestro amado Salvador, ¿sí?, vino como un ser humano a esta tierra. Y a diferencia de Satanás, que quiso ensalzarse, ¿sí?, quiso ser lo que no podía ser porque no lo era, ¿sí?, Cristo, no siendo, ¿sí?, ni pecador ni hombre, ¿sí?, se anonadó. En esto se muestra la lógica o la ilógica, ¿sí?, que es la lógica más grande del Evangelio, el amor de nuestro Padre y de su Hijo, ¿sí?, que en vez de exalzarse, ¿sí?, se pone como siervo para el bien de los demás. Así se expresa el amor en las Sagradas Escrituras, en contraposición con el deseo de Satanás de ensalzarse. Pero puntualmente hay otro tema que es crucial en relación a esta semejanza. Si nosotros hablamos de que que Satanás no quiso ser igual a Dios, ¿sí?, sino quiso ser semejante a Dios, porque entendemos que Altísimo es el Padre, ¿sí?, entonces surge este razonamiento. Si leemos a Isaías y entendemos que el Altísimo es el Padre, muchos están diciendo en estos momentos, ¿sí?, que Satanás no quiso ser como el Padre, quiso ser como el Hijo, por eso es que quiso ser semejante al Altísimo. Entonces estamos forzando las Escrituras, no creyendo, aquellos que tienen mi fe son los que están diciendo esto, no creyendo en lo que la hermana White, ¿sí?, la profeta de Dios, está diciendo, en relación a que, ¿sí?, esta semejanza no está hablando de algo parecido, sino igual. Satanás quiso ser igual a Dios. ¿Igual a quién? ¿Al Padre o al Hijo? Claramente ella manifiesta que quiso ser igual, ¿sí?, que fuera ser honrado igual que Cristo, ¿sí?, pero Cristo es igual al Padre. Entonces, ser igual al Altísimo es ser igual al Padre, ¿sí?, así como al Hijo, porque tanto el Padre como el Hijo son iguales. El Padre y el Hijo son iguales, ¿sí? Satanás, por eso digo, yo creo que cuando se refiere al Altísimo se refiere a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Pero la palabra semejanza me dice que Satanás quiso ser semejante al Padre. Ahora, para minimizar puedo decir, no, quiso ser igual a Cristo, ¿sí?, no igual al Padre, por eso es semejante. Entonces lo que hago, lo que hacen las personas, ¿sí?, que conocen el espíritu de profecía, pero no están haciendo uso del estudio para entender este tema, minimizan y dicen que Satanás quiso ser semejante a Cristo, ¿sí?, semejante a Cristo. Entonces, no quiso ser, porque no pudo ser igual al Padre, porque Cristo, ¿sí?, sí pudo querer ser como Cristo, ¿sí?, que sigue en jerarquía al Padre, y esto es una locura. Tanto el Padre como el Hijo, las Sagradas Escrituras, ¿sí?, nos presentan Cristo. En boca de Cristo dice, mi Padre y yo uno somos. Y algunas citas, ¿sí?, las podemos estudiar con profundidad para saber qué es lo que decía Cristo en su humanidad sobre él y su Padre. Pero cuando Cristo dice, mi Padre y yo uno somos, ¿sí?, ¿uno en qué? Uno se podría preguntar. Y claramente uno tiene que decir, en todo. En todo era igual a su Padre. Pero Él tomó nuestra naturaleza y fue obediente, ¿sí?, y nuestra naturaleza estuvo con las mismas ventajas que tengo yo, ¿sí?, un ser humano, ¿sí?, que debo ser dependiente para alcanzar la salvación, porque no hay nada en mí que pueda hacerme ser salvo. Necesito de Dios para yo transformar mi vida, para yo asirme de la salvación, ¿sí?, que Él gobierne mi vida. Volviendo a la idea, ¿sí?,
de la semejanza, el Altísimo es nuestro Padre Celestial. Satanás quiso ser igual, ¿sí? Semejante, que es lo mismo, quiso ser Dios, quiso ser igual al Altísimo. Cristo es el único que es igual al Padre, igual en todo, absolutamente en todo. Entonces, si nosotros decimos que Satanás no quiso ser igual a Dios, que quiso ser solamente semejante al Altísimo, primero hablamos que el Altísimo no es Dios, ¿sí? Estamos haciendo una confusión de algo que es muy simple, ¿sí? Satanás quiso ser, ¿sí? Ocupar, ¿sí? Ser reverenciado como lo era Cristo, ¿sí? Porque todo esto se toma desde el momento en que nuestro Padre Celestial, al saber que Satanás estaba revelando, hace explícito lo que ya se sabía, ¿sí? Lo que era tácito, ¿sí? Lo que todo el mundo ya sabía, el Padre hace una declaración que el Hijo es igual a Él, y donde Él esté es como si Él estuviera. Eso hizo que Satanás, ¿sí? Lo que estaba surgiendo Satanás, se manifestara abiertamente. Y de ahí surge la idea, ¿sí? Errónea idea, al leer solamente las Escrituras, de que Satanás, ¿sí? Quiso ser semejante a Cristo, pero no pudo ser igual semejante a Dios. Satanás quiso ser igual a Dios. Quiso estar en los concilios. Quiso ser honrado como Cristo lo era, ¿sí? Porque siempre, durante toda la historia, quien fue cuestionado, ¿sí? El cuestionamiento es sobre el Hijo de Dios, si es o no es igual a su Padre. Y Cristo es exactamente igual a su Padre. En Patriarcas y Profetas, en la página 14, ¿sí? Este libro que ya he leído en el video anterior, dice: los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádivas especial de Dios, y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su creador. ¿Quién fue el creador de Lucifer? Usemos la lógica. Dice que nuestro Padre creó todas las cosas, ¿sí? Por medio de su Hijo, ¿sí? Nada fue creado sin Cristo. Juan, ¿sí? El apóstol, en Juan dice: todo fue creado por Él, y nada de lo que fue hecho, ¿sí? Sino por nuestro amado Salvador. Lucifer no era, ¿sí? Significa que el Padre no creó nada, no. La creación, ¿sí? Tiene que ver con una unidad, ¿sí? Entre el Padre y el Hijo crearon todas las cosas. Pero no podemos sacarlo de contexto a Cristo, como no podemos sacarlo de contexto al Padre en la creación de todos. Cuando dice que, por lo tanto, no produjeron gratitud alguna hacia su Creador, ¿hacia quién no produjo gratitud, ¿sí? Satanás? Obviamente a nuestro Padre Celestial, y obviamente a Cristo, que también era creador de Él mismo. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto, y aspiraba, dice la mensajera de Dios, aspiraba a ser igual a Dios. Esta aspiración a la que se refiere la profeta de Dios tiene relación directa con las palabras de Isaías, como también tiene relación con otras citas como las que hemos leído en relación a qué se refiere cuando habla de semejanza. Es importante que nosotros estudiemos en un contexto general, vuelvo a decir, y que lo hagamos en forma personal, ¿sí? Para permitir que Dios sea nuestro maestro. Cuando ella define, ¿sí? Que Lucifer quiso ser igual a Dios, ¿sí? Debemos entender que esta igualdad que él pretendía es la igualdad que solamente tienen el Padre y el Hijo. Lucifer dice en El conflicto de los siglos, ¿sí? Otro libro importantísimo de la profeta de Dios, en la página 485, Lucifer no apreció como Lucifer no apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido, y no sintió gratitud alguna. Se glorificaba de su belleza y elevación, y aspiraba a ser igual a Dios. No es algo que la mensajera de Dios
dijo una vez a las perdidas, lo repitió constantemente. Era amado y reverenciado por las huestes celestial, dice. Los ángeles que se le dedicaban en ejecutar sus órdenes, y estaba revestido de sabiduría y gloria sobre todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomaba parte de todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no se le era permitido entrar así en los designios divinos. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser creado. Y tanto nuestro Padre Celestial como su Hijo, ¿sí? Nuestro Padre engendró a su Hijo y es igual a Él. Solo uno igual a Él puede comprender todos sus designios. En el Deseo de toda la gente, en la página 402 y 403, dice, surgió delante de él una visión de Lucifer. ¿Sí? Así, bueno, tomé una parte del texto, ¿no? Ustedes lo pueden leer entero si lo desean. El Hijo del Alba, que superaba en gloria a todos los ángeles que rodeaban el trono, y estaba unido, ¿sí? Lucifer, al Hijo de Dios por los vínculos más íntimos. Lucifer no es que lo conoció en ese momento a nuestro amado Salvador, en el momento en que el Padre, ¿sí? Hizo ese mandato, ¿sí? Porque sabía lo que le estaba ocurriendo. Lo conocía Cristo, pero se ve, ¿sí? Si uno puede imaginar, ¿sí? O puede usar la lógica, ¿sí? Que la gloria que tenía Satanás era tan enorme, ¿sí? Tan grande, tanto honor, ¿sí? Tanto poder y gloria le había conferido nuestro Padre y su Hijo al crearlo a Satanás, ¿sí? Que parecía que no había diferencia, ¿sí? Entre él y nuestro amado Salvador. Era enorme su gloria. Y esta visión de sí mismo hizo que él, ¿sí? Empezara a pensar sobre sí mismo algo que no era. A veces pensamos, ¿sí? O empezamos a ver a Cristo en menor escala porque no tenemos idea de cómo Dios creó a Satanás, no solamente lo hermoso que lo hizo, sino el poder que tenía Satanás. Dice, Lucifer había dicho, seré semejante al Altísimo. ¿A qué Altísimo? Vuelvo a repetir, ¿sí? Entendemos nosotros que dicen las Sagradas Escrituras, que significa semejante, ¿sí? ¿Y quién es el Altísimo? Tenemos que preguntarnos esto para poder comprender y no empezar a crear comprensiones falsas, ¿sí? Y empezar a enseñar falsamente algo que puede ser producto de mal interpretar, no solamente la palabra semejante, sino la palabra Altísimo. Y su deseo de exaltación había introducido la lucha en los atrios celestiales, y desterrado una multitud de huestes de Dios. Si Lucifer hubiera deseado realmente ser como el Altísimo, si Lucifer hubiese deseado ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había sido señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Si hay un espíritu, ¿sí? De sacrificio, ¿sí? de servicio, es el Espíritu de Cristo. Claramente está presentado no solamente en todos los escritos inspirados, sino en la propia Biblia, ¿sí? En su humanidad, pero también, ¿sí? Como un ser divino. Su espíritu, ¿sí? Es el que demuestra, ¿sí? Cuánto nos ama, ¿sí? Y cuál fue su servicio para con la humanidad, ¿sí? En ese amor. Esto significa que nuestro Padre no tiene un espíritu de servicio. No significa eso. Significa que tanto nuestro Padre como su Hijo son exactamente iguales. Y el espíritu de servicio, el amor que tiene para con todos nosotros, ¿sí? Es igual, ¿sí? Nosotros, por más que lo repitamos, no sé si podemos entender, ¿sí? ¿Qué significa entregar, ¿sí? A un hijo como lo hizo nuestro Padre Celestial? Y ver el maltrato, ¿sí? El desprecio hacia su Hijo, que era un desprecio hacia sí mismo, ¿sí? Cualquiera que despreciara a Cristo lo despreciaba a él. La unidad entre el Padre y el Hijo
jamás debe ser dividida, ¿sí?, por comprensiones de jerarquía, ¿sí?, porque no aparece en ningún lado esta idea, ni de autoridad ni de jerarquía. Eran uno, siempre fueron uno y siempre lo serán. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Así resultarán inevitables el enanejamiento y la discordia y la contención. Siempre, ¿sí?, que uno luche en contra de lo que Dios dice en su palabra, ¿sí?, está haciendo la obra de Satanás. Y nuestro deseo constante debe ser estudiar para poder conocer el amor, ¿sí?, y la necesidad de aferrarnos a este amor, ¿sí?, que tuvo nuestro Señor para con nosotros, ¿sí?, aferrarnos al amor que tuvo nuestro Padre para con nosotros al entregar a su Hijo. Porque si no, estamos haciendo la obra del enemigo. Continúa el texto diciendo: el dominio viene a ser el premio del más fuerte. El reino de Satanás era un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso, como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado. Esta es la visión del mundo, esta es la visión de Satanás, esta es la visión de muchos al ver y leer y estudiar las Sagradas Escrituras, lamentablemente, ¿sí? Si alguien está diciendo algo en contra de lo que yo estoy diciendo, porque quiere lo que yo tengo. Y uno tiene que ser cuidadoso, ¿sí?, para no pensar de sí mismo algo que no es. Mientras Lucifer consideró como presa deseable el ser igual a Dios, Cristo, el encumbrado, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la gran diferencia entre lo que pretendía Satanás, lo que cree Satanás, ¿sí?, que tiene derecho, y lo que solo le pertenece a nuestro Padre y a su Hijo, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, ¿sí?, y usamos la lógica para entender una cita bíblica, ¿sí?, podemos estar, ¿sí?, abriendo un camino que no es conforme a justicia. Y este es mi humilde aporte, ¿sí?, a ustedes, hermanos, para que al estudiar las Sagradas Escrituras, ¿sí?, no solamente aquellos que comparten mi fe, sino aquellos que no la comparten, ¿sí?, que cuando ustedes busquen a Dios en su palabra, ¿sí?, lo hagan entendiendo que si algo, ¿sí?, no lo tengo claro, ¿sí?, tengo que seguir estudiando más qué Dios dice en toda la extensión de su palabra para poder llegar a comprender realmente, porque Él nos va a capacitar para entenderlo. Satanás, como les dije al principio, ¿sí?, como lo dice, quiso ser semejante al Altísimo, ¿sí? Cristo es el Altísimo, nuestro Padre es el Altísimo, ¿sí? Satanás quiso ser igual a Dios. Cristo es Dios, nuestro Padre es Dios, ¿sí? Nuestro Padre y su Hijo son Dios, son uno, son dos seres que son uno en amor, en autoridad, en poder, en gloria. Y esto es lo que Satanás, ¿sí?, quiso ser parte, ¿sí?, siempre digo, ¿no?, quiso formar una Trinidad, quiso que se lo aceptara, ¿sí?, en esta deidad, ¿sí? Y como no fue aceptado porque no es Dios, ¿sí?, como lo es nuestro Padre y su Hijo, todo lo que venía surgiendo en él mismo, ¿sí?, salió a flote. Pero cualquiera que interprete, ¿sí?, que Satanás quiso ser, ¿sí?, menor, ¿sí?, a Cristo porque es menor que el Padre, está infiriendo también un montón de doctrinas, ¿sí?, y comprensiones que no son bíblicas, ¿sí?, y que hacen a Cristo no solamente no igual a mí en la humanidad, sino que no lo hacen igual al Padre, y que lo ponen un escalón por debajo, ¿sí?, simplemente para negar lo que fue el comienzo del gran conflicto, ¿sí?, en el universo, que Cristo es igual a su Padre.
Hermano, espero que este estudio les sea de bendición, que ustedes lo puedan estudiar, ¿sí? Por ustedes mismos, que busquen las citas, ¿sí? Que les he compartido y otras que hay, ¿sí? Y que nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y su amado Hijo sean quienes eduquen su mente para poder comprender este tema que es no solamente de salvación, ¿sí? De vida eterna, sino también que hace que nosotros proyectemos esta verdad a todos aquellos que conocemos. Espero que Dios esté con ustedes, que los guarde de todo mal siempre, y nos veremos en el próximo video si Dios así lo desea. Hasta luego.